La juventud de todos los tiempos ha presentado siempre aspectos positivos y algunos aspectos negativos, cualidades y defectos que pueden considerarse propios de la circunstancia y del momento histórico que se está viviendo. Hoy en día, uno de los rasgos negativos que se suelen destacar entre los jóvenes y que parece ir en aumento es la fragilidad. Pero antes de abordar el tema de la fragilidad, quisiera sencillamente recordar cuáles son las generaciones según las clasificaciones más comunes que se han llevado a cabo en los últimos tiempos. En primer lugar, la generación llamada Baby Boomers, que abarca a quienes han nacido en el año 45 hasta 1964, que actualmente tienen entre 77 y 58 años. Es una generación después de la Guerra Mundial, caracterizada por un periodo de progreso, de estabilidad en general, de también integración familiar que abarca hasta estas fechas señaladas. La siguiente generación, generación X, han tenido una vida más dura. Son los nacidos entre 1965 y 1980, de manera que son quienes tienen ahora entre 42 y 57 años. Le sigue la generación Y o Millennials, de la que se habla mucho, que abarca a los nacidos entre 1981 y 1994. Hoy en día fluctúan entre los 41 y los 28 años de edad. Una generación, en cierta manera, influida por la aparición del dispositivo electrónico, teléfono celular, el iPad, el desarrollo grande de la computadora, y por lo tanto se han desenvuelto ya en el mundo virtual de manera significativa, con algunas consecuencias también importantes. Después viene la generación Z, o también llamada Centennial o iGen. Son quienes han nacido ya con el teléfono debajo del brazo, por decirlo de alguna manera, y han nacido entre el año 95 y el año 2010. De manera que son los jóvenes que tienen actualmente de 12 a 27 años. Y finalmente la generación Alfa, posterior a la anterior, nacidos del 2011 en adelante, son los niños que tienen 11 años o menos. En otra clasificación que también se ha destacado recientemente, se incluye la llamada generación de cristal. En buena medida coincide con la generación Z. Se les llama generación de cristal por su fragilidad y son los nacidos en el año 2000 en adelante, que tienen actualmente 22 años o menos. Me voy a apoyar en este libro que se llama La transformación de la mente moderna, escrito por dos investigadores, Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, que han hecho una investigación importante en las universidades de los Estados Unidos para tratar de entender qué está ocurriendo con los jóvenes hoy en día y cuáles son sus características. Estos autores señalan, y es como la conclusión principal del libro, que existen tres grandes falsedades que están prevaleciendo en el ambiente y desde las cuales se puede entender mucho de lo que está ocurriendo a los jóvenes en la actualidad.
La primera gran falsedad es la falsedad de la fragilidad, expresada en una frase: lo que no te mata te hace más débil, lo contrario a lo que siempre se había dicho, que lo que no te mata te fortalece. Sin embargo, la mentalidad actual va en el sentido contrario, y esto invita o conduce a tratar de evitar todo lo que signifique esfuerzo, dolor, sufrimiento, retos, situaciones difíciles, porque teóricamente producirían debilidad. La segunda gran falsedad es la falsedad del razonamiento emocional, que se expresa con una frase muy clara: confía siempre en tus sentimientos, es decir, déjate llevar por tus emociones. Claro, este modo de proceder entendemos que tiene consecuencias negativas, porque una conducta guiada solo por las emociones, por los sentimientos, ordinariamente es una conducta que no tiene un rumbo definido, sino que va fluctuando según esos sentimientos van aflorando de una u otra manera. Y la tercera gran falsedad es la falsedad de nosotros contra ellos, es decir, la polarización. Se expresa con esta frase: la vida es una batalla entre las personas buenas y las malvadas, es decir, que no existe el término medio. Los que no están conmigo van a ser personas malvadas. Y esta polarización, pues vemos cómo se ha potenciado tanto en la sociedad en las últimas décadas, en los últimos tiempos. Bien, pues principalmente en este desarrollo me voy a centrar en el primer punto: la fragilidad derivada de esa mentalidad de evitar el esfuerzo, evitar lo duro, lo difícil, y tratar en cambio de ir por el camino siempre más amable y agradable. Estos autores señalan que hay un viejo dicho: prepara al niño para el camino, no el camino para el niño. Y añaden que hoy día parece que estamos haciendo justamente lo contrario. Estamos intentando despejar cualquier cosa que pueda molestar a los niños. Y con eso, pues lo que viene como consecuencia es precisamente la fragilidad. Se hizo un experimento famoso en Estados Unidos de los cacahuates, consistente en elegir un grupo representativo de niños y privarlos de todo alimento que tuviera que ver con los cacahuates durante varios años. Al cabo de ese tiempo, se incluían también en el proceso niños que sí consumieron cacahuates o sus derivados, y al cabo de varios años se hace un análisis de los resultados. Resultó que los que no habían probado los cacahuates o productos derivados del cacahuate eran mucho más propensos a la enfermedad, a verse pues afectados por cualquier producto de frutas secas, etc. Mientras que los que habían comido con normalidad los cacahuates estaban pues inmunizados frente a ese producto. Esto lo que refleja es cómo cuando una persona pues se enfrenta a las situaciones ordinarias de la vida, normalmente desarrolla también defensas, anticuerpos que le permiten salir adelante, mientras que cuando hay una sobreprotección, fácilmente viene el debilitamiento. En concreto, el término estresores hace referencia a esas circunstancias o esos factores que producen en la persona la necesidad de enfrentar las dificultades con esfuerzo.
Concretamente dicen estos autores que para no deteriorarnos necesitamos desafíos físicos y mentales. Cuando se carece de esos desafíos, la persona se debilita. A esto le llaman estresores. Por ejemplo, los músculos y las articulaciones, si no se someten a una tensión mediante el ejercicio, pues se aflojan, se debilitan. Lo mismo ocurre lógicamente con la voluntad, una voluntad que no tiene retos, que no se esfuerza, pues también acaba siendo una voluntad debilitada. Vivimos hoy en día, y esto se relaciona con la fragilidad, una cultura que se ha llamado de la ultraseguridad. Una cultura que es precisamente el culto a la seguridad, una obsesión, dicen nuestros autores, con eliminar las amenazas. Hay un gran temor a todo lo que no sea seguro y eso pues va provocando precisamente la ausencia de estresores y la consecuencia del debilitamiento en la persona. Esta cultura de la ultraseguridad priva a los jóvenes de las experiencias que su mente antifrágil necesita y por tanto se vuelven más frágiles, tienen más ansiedad, son más propensos a verse a sí mismos como víctimas. Cuando una persona está sobreprotegida en este ambiente, inmersa en esta cultura de la ultraseguridad, no arriesga, no tiene retos, no enfrenta dificultades y se ve debilitada. Las consecuencias, por tanto, las expresan con estas palabras. La obsesión moderna por proteger a los jóvenes de la sensación de inseguridad es, a nuestro juicio, una de las varias causas del rápido aumento de las tasas de depresión, ansiedad y suicidio en los adolescentes. Es tremenda la estadística que refleja cómo estos problemas se han incrementado. Y según este análisis, pues un factor que ha influido mucho en este aumento ha sido precisamente la cultura de la ultraseguridad traducida en la sobreprotección de los jóvenes. Esta tendencia pues, se ha trasladado al aspecto también emocional. No solamente se trata de una seguridad física, sino también en el campo emocional. Dicen en este libro que en el siglo XXI, en algunos campus universitarios, el significado de seguridad ha sufrido un proceso paulatino de desplazamiento conceptual y se ha ampliado para incluir la seguridad emocional. Por tanto, hay que evitar todo lo que pueda afectar emocionalmente a las personas, pero pues el resultado vuelve a ser el mismo, ¿no? Esa sobreprotección que no permite que una persona se valga por sí misma, enfrente sus propias situaciones pues complejas de la vida, la va debilitando también emocionalmente. En la educación de los niños se genera un círculo vicioso. En primer lugar está la cultura de la ultraseguridad. Hay que sobreprotegerlos para que no enfrenten riesgos. Eso hace a los niños más frágiles y menos resilientes, porque no se les ha permitido desarrollar defensas, capacidades para enfrentar problemas. Al ver a los niños más frágiles, se manda a los mayores, a los adultos, la necesidad de que hay que protegerlos más. Y entonces aumenta la sobreprotección, quedan más protegidos los niños y consecuentemente
se hacen aún más frágiles y menos resilientes. Y entonces se genera este círculo vicioso que pues acaba siendo negativo y pernicioso. Es un dato de experiencia muy demostrado, con muchos testimonios que reflejan que la mayoría de las personas afirman sentirse más fuertes después de pasar por una experiencia traumática. Aunque no sea un dato absoluto, es lo ordinario. Cuando alguien ha tenido que enfrentar situaciones duras en su vida, difíciles, de distinto tipo, pueden ser pues, desde el orden físico, una enfermedad grave o una situación pues, que ha exigido enfrentar un conflicto familiar difícil o una situación social compleja, etc. Esas personas que han tenido que enfrentar situaciones duras han salido fortalecidas. La cultura de la ultraseguridad se basa, pues, dicen estos autores, en un error de comprensión fundamental sobre la naturaleza humana y las dinámicas del trauma y la recuperación. Es explicable esta afirmación, porque la naturaleza humana se desarrolla precisamente cuando tiene que enfrentar situaciones difíciles. Es como el carácter se va forjando, como la voluntad se va fortaleciendo, y en cambio, cuando se piensa que el esfuerzo, por ejemplo, o el enfrentamiento de problemas va a debilitar a la persona, entonces vienen las consecuencias de la fragilidad y del debilitamiento. Aquí se presenta una paradoja. Es la contrapartida de la ultraseguridad. Cuando intentamos producir sistemas de seguridad perfectos, casi inevitablemente creamos problemas nuevos e imprevistos. Este es un planteamiento sugerente. La preocupación por dar seguridad a una persona para que no enfrente riesgos suele tener consecuencias derivadas. Se protege una parte, pero se desprotege otra. Y esto lo ilustran los autores con lo que ocurre con los bosques. Dice, los esfuerzos por proteger los bosques al extinguir fuegos pequeños pueden hacer que se acumule la madera muerta, lo que al final conduce a unos incendios catastróficos mucho peores que la suma de los incendios que se previnieron. Es pues significativa esta comparación, que puede aplicarse también a las personas. A veces, por estar protegiendo pequeñas circunstancias, pequeñas dificultades en la persona, pues lo que provoca es una debilidad más generalizada que luego acaba en consecuencias mayores. La generación iGen, también llamada generación Z o Centennial, es la llamada iGen porque hace referencia al Internet. Es la que ya ha nacido en la era del Internet, de manera que todo su desenvolvimiento ha estado vinculado a este instrumento tecnológico. Hay una psicóloga de la Universidad de San Diego, Jan Twench, que habla precisamente de esta generación, experta en pues, el análisis de las características de la generación Z, y dice que es una generación que sufre tasas de ansiedad y depresión mucho más altas que los millennials a la misma edad. Esto es significativo.
Los millennials también participaron, aunque en menor grado originalmente, del Internet, y sin embargo, pues se ha ido agudizando esta problemática de la ansiedad y la depresión en los más jóvenes. También, desgraciadamente, han crecido las tasas de suicidio. Esta generación, ¿por qué es frágil? ¿A qué se debe su debilidad? Según esta autora, la causa está primero en el crecimiento de las redes sociales y en la aparición del iPhone en 2007. En 2011, la mayoría de los adolescentes ya podían comprobar su estatus en las redes sociales cada pocos minutos. ¿Qué relación tiene esto con la fragilidad? Pues que la persona que está permanentemente pendiente de sí misma en las redes sociales, revisando si tiene el reconocimiento de los demás, si tiene likes, está buscando de alguna manera su propio bienestar exclusivamente. Se mete en sí misma y no desarrolla esa capacidad de crecimiento hacia afuera de ella misma, y esto la debilita. Ciertamente se pueden reconocer en esta generación aspectos positivos que se señalan de esta manera según los expertos. Beben y fuman menos, conducen con más precaución, esperan más tiempo para mantener relaciones sexuales y son menos rebeldes. También más tolerantes. Son características de la iGen, de la generación Z. Pero también se destacan las tendencias negativas. Son menos felices, no están preparados para la edad adulta. Dice esta autora, los de 18 años actúan como hacían los de 15 y los de 13 años parecen niños de 10. Los adolescentes físicamente están más seguros que nunca y sin embargo son mentalmente más vulnerables. Esta afirmación y este razonamiento pues viene a subrayar cómo el proceso de estas nuevas generaciones ha ido apuntando en la dirección de la fragilidad. Y el fondo, la razón que la explica está en esa privación de estresores, en esa falta de enfrentamiento a situaciones que exigen el esfuerzo, la superación personal, el desarrollo en el fondo de la propia voluntad, del propio carácter. La relación, por tanto, con la ultraseguridad es muy estrecha. La llegada de la iGen a la universidad coincide exactamente con la llegada y la intensificación de la cultura de la ultraseguridad. Por tanto, es fácil relacionar una cosa con la otra, como la cultura de la ultraseguridad ha propiciado la fragilidad de los jóvenes. En otro estudio distinto al de este libro se habla de la generación de cristal, que tiene puntos de coincidencia con la generación Z, como señalé al principio. Es un término acuñado por la filósofa Montserrat Nabrera y se refiere a los nacidos después del año 2000. A estos es a los que se les suele llamar generación de cristal. Y dice esta experta que son más frágiles, inestables, inseguros, y esto es explicable, porque la seguridad en uno mismo pues depende mucho de que uno haya sido capaz de superar obstáculos, enfrentar problemas, solucionar dificultades.
y también tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Creo que es fácil constatar como hoy en día hay una sobrereacción ante cualquier crítica o cualquier enfoque negativo que pueda ser percibido por una persona joven, quizá también entre los mayores, pero esta poca tolerancia a la crítica es característica de esta generación de cristal. Y se explica que todo esto procede de los padres que pertenecieron a la generación X, que tuvieron una vida más dura, son los que están entre la generación de los baby boomers y los millennials, esa generación intermedia, la generación X, que sufrieron, que la pasaron mal, tuvieron que luchar mucho y que no quieren que sus hijos repitan su historia. Y entonces lo que han hecho es sobreprotegerlos, hacerles la vida lo más fácil posible, provocando, pues como vemos, efectos negativos. Con esto podemos terminar la exposición concluyendo, primero, que la falsedad de la fragilidad vale la pena tenerla en cuenta. Es una falsedad. Lo que no te mata te hace más débil, no es verdad, es falso. Para fortalecernos, para que una persona sea más fuerte, necesita de estresores, necesita retos, necesita esfuerzos, necesita enfrentar problemas, ya que de lo contrario se hará más frágil. Los seres humanos necesitamos, por tanto, desafíos y estresores. En el nivel humano, en primer lugar, en la vida ordinaria, en la vida social, en la vida profesional, por supuesto, en la vida académica, porque eso nos conduce hacia la plenitud que en el fondo todos estamos llamados a conseguir. El llegar alto, el apuntar alto en la vida, alcanzar metas grandes, solamente es posible si se supera la fragilidad. Y en el nivel espiritual, en esa otra área de nuestra vida, que es la relación con Dios, ocurre lo mismo. Solamente con la lucha, con el esfuerzo, se puede acceder a una plenitud de carácter sobrenatural, espiritual, a la cual se le puede llamar santidad, que es a lo que Dios llama a todos sus hijos y a todas sus hijas. Por lo tanto, pues la conclusión final de estos planteamientos es que debemos evitar caer en la falsedad de la fragilidad y reconocer que la lucha, el esfuerzo son necesarios para el desarrollo pleno, integral de la persona humana. Con esto termino, esperando que este análisis y estos planteamientos puedan ayudar a enfocar la propia vida personal y concretamente, en la medida en que tengamos que ver con la formación de gente joven, podamos también ayudarles sin dejarnos envolver por planteamientos que son falsos, que no les ayudarían en su propio desarrollo. Que en cambio no tengamos miedo a conducirlos por un camino que exija ejercer bien su libertad, que se les dé la confianza para que se desarrollen con soltura, enfrentando las dificultades que la vida trae consigo, sin caer en la sobreprotección que, como hemos analizado, conduce al debilitamiento. Muchas gracias.